Hola, soy Ledy González, estudiante de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. El día de hoy les vengo a hablar sobre la consolidación del modelo de gestión a través del aprendizaje permanente en las instituciones educativas. En la unidad curricular Gestión del Cambio en las Organizaciones, orientada por la doctora Nilva Liubal de Tovar. Iniciaré con una interrogante. ¿Cuándo un modelo de gestión se encuentra consolidado? Un modelo de gestión se encuentra consolidado cuando los resultados son visibles, cuando hay un cambio en los participantes, cuando hay aprendizaje permanente, cuando la gestión del cambio se hace no solo permanente, sino divertida. Podemos decir entonces que un modelo de gestión de aprendizaje permanente se encuentra consolidado en las organizaciones inteligentes u organizaciones que aprenden. En estas organizaciones, las personas que hacen parte de ella aprenden juntas, aprenden de sus propias experiencias. El aprendizaje de los otros es esencial, es importante para la organización y el aprendizaje personal se nutre del conocimiento colectivo, del conocimiento de los demás. ¿Cuáles son las características de estas organizaciones que aprenden? Estas organizaciones aumentan cada día su capacidad para construir futuro. Tienen habilidades para crear, adquirir, transferir conocimientos y saberes. ¿Por qué? Porque sus miembros siempre están en constante aprendizaje. Facilitan el aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforman. El valor del aprendizaje es la base fundamental de la organización y por lo tanto es un aspecto medular. Hablaré ahora de las organizaciones escolares que aprenden. Una organización educativa se encaminará hacia el aprendizaje permanente cuando alcance una gestión que logre impactar en todos los ámbitos del quehacer educativo, en el espacio directivo, en el área de convivencia, en las relaciones con la comunidad, pero sobre todo en el campo pedagógico, en la práctica pedagógica, impactando totalmente en el aula de clase y por lo tanto en los aprendizajes de los estudiantes. Las organizaciones educativas que aprenden se caracterizan porque sus interacciones siempre son cada vez más horizontales, son propositivas, se busca la autonomía tanto de los estudiantes como de los docentes. Se privilegia el trabajo colaborativo en docentes y estudiantes. Esto para mejorar cada día la práctica pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes. El aprendizaje de sus miembros es el centro del progreso y desarrollo institucional. En este ambiente, el aprendizaje escolar está regido por unos criterios básicos. Se debe fundamentar sus relaciones en la participación. La participación es un aspecto importantísimo en estas organizaciones educativas. Se debe perseguir aprendizajes de calidad. Considerar la diversidad como uno de los principales indicadores de calidad. Atender a esa diversidad es muy importante. Valorar la autonomía como un requisito para la descentralización. En conclusión, una organización educativa que aprende siempre estará enfocada en el fortalecimiento de la cultura interna y en la optimización de su quehacer, sustentado en su proyecto pedagógico. Estas organizaciones son abiertas, son participativas, tienen planteamientos colectivos, es decir, se hace un consenso para hacerlos. Son amigas de las tecnologías, tienen sus propios valores, siempre están informadas, son autónomas, tienen procesos sociales, pero sobre todo una característica principal es que están basadas en comunidades profesionales de aprendizaje donde se reflexiona sobre el quehacer pedagógico. ¿Cuáles son los criterios para evaluar los resultados?
En estas organizaciones, en las organizaciones de manera general, estas organizaciones que aprenden están dirigidas por principios de aprendizaje orientados hacia la resolución de problemas en contexto. La organización es la base del cambio. Y el compromiso de estas organizaciones es aportar al cambio sociocultural de su entorno. Ahora, ¿cuáles son los criterios para evaluar los resultados en las organizaciones educativas? Los hemos dividido en 4 aspectos. En el ámbito directivo, esta dirección estará basada sobre todo en el conocimiento y en la capacidad para construir relaciones sociales. En el ámbito docente, la reconstrucción profesional será a través de la reflexión de la práctica. Esta reflexión se hará en las comunidades de aprendizaje, donde se analizará la práctica pedagógica y se buscarán acciones de mejoramiento para mejorarla cada día. En el ámbito de los estudiantes, estos deben asumir el papel de agentes de su propio aprendizaje. Estos estudiantes tendrán un compromiso, un sentido de pertenencia con su aprendizaje. Y en la parte familiar se buscará que éstas se vinculen diariamente en el proceso de transformación de la escuela. ¿Cómo mantener el cambio en una institución con capacidad para el aprendizaje permanente? ¿Cómo se logra esto? Primero que todo, transformando la escuela en espacios de abierta colaboración. Hacemos énfasis aquí también en la colaboración, en el aprendizaje colaborativo, en el trabajo colaborativo. Se logra también con una escuela abierta a debates, análisis, a diálogos y a discusiones sobre la práctica docente. Estas discusiones encaminadas siempre a mejorar la práctica docente. Se logra también poniendo en práctica el trabajo colaborativo entre docentes, trabajando en comunidades de aprendizaje, reflexionando y analizando cómo mejorar la práctica pedagógica. ¿Cómo inducir el cambio entre los participantes, estableciendo con su cooperación sus roles y responsabilidades? Un proceso de cambio ocurre de forma eficiente si todos los participantes se comprometen con ese cambio. El cambio ocurre entre las personas que hacen parte de la organización. Para que este proceso de cambio se dé, ¿qué se debe hacer? Hacer a las personas parte del proceso. Conocer sus valores, sus creencias y comportamientos. Brindarles seguridad y confianza para lograr un ambiente de trabajo y de cooperación. Mantenerlas motivadas y capacitadas. Establecer roles y responsabilidades, logrando que hagan su trabajo con menor esfuerzo y con mayor satisfacción. De esta manera podemos inducir el cambio entre los participantes de las organizaciones, sean las organizaciones de manera general o en las organizaciones educativas. Entonces, la consolidación del modelo de gestión a través del aprendizaje permanente en las organizaciones educativas, ¿cómo se logra? Un modelo de gestión consolidado se logra a través de la gestión de la calidad del talento humano participante en la organización. Miremos esta palabra, gestión, o esta frase, gestión de la calidad del talento humano, siempre buscando la calidad en nuestros participantes. Estas son las organizaciones educativas inteligentes. Según Senge 2006, este propone la construcción de organizaciones educativas inteligentes sobre la base de 5 disciplinas fundamentales. ¿Cuáles son estas disciplinas? El pensamiento sistémico, el dominio personal, la visión compartida, el aprendizaje en equipo.
Para la consolidación eficaz del modelo de gestión, las políticas educativas deben estar orientadas a la mejora de la calidad de la educación, donde exista coherencia entre el currículo y la práctica pedagógica. Esto quiere decir que lo que está establecido en el currículo debe verse en la práctica de los docentes, en la práctica de los directivos y en la práctica de todas las personas involucradas en la institución. En este sentido, ¿cuáles son los objetivos de la gerencia educativa de estas instituciones educativas inteligentes? El primer objetivo es conseguir la superación científica y técnica de los docentes en todos los niveles educativos, alcanzar mayor eficiencia en la elaboración y aplicación del currículo, es decir, que lo que se predique en el currículo sea aplicado en el aula de clase y en todos los ámbitos de la institución educativa. Por último, la vinculación de la educación con el entorno o la realidad que circunda el hecho educativo, que la institución impacte positivamente en el entorno en que se encuentra la institución. Terminamos aquí con una cita de Senge también, que dice que mientras el espacio laboral no se convierta en un espacio de aprendizaje, el aprendizaje seguirá siendo una idea atractiva pero periférica. Hablaré ahora de las perspectivas para gestionar cambios. No todos los cambios tienen las mismas características, por lo tanto, las herramientas para gestionarlos son diferentes. Existen 3 tipos de cambios según Anderson: cambios de crecimiento, cambios de transición y cambios de transformación. ¿Cuáles son las características de estos tipos de cambios? El cambio de crecimiento, la actividad no se modifica, sino que se amplía y se mejora. Es el que tiene menos riesgo y es el más fácil de realizar. Produce menos tensión y presenta menos problemas de adaptación. En los cambios de transición se reemplaza un estado por otro. La gestión del cambio consiste en organizar el paso de un estado a otro. Este cambio tiene 3 pasos o 3 etapas: un punto de partida, el periodo de transición y la llegada. Existe una visión explícita del resultado en el cambio de transición como en el cambio de crecimiento. Ahora, el cambio de transformación es el más profundo y complejo de todos. Es una transfiguración de toda la organización, un cambio total de la organización, y esta afecta globalmente a todos. Los miembros empiezan a ver la realidad de otra manera, perciben al cliente de otra forma, ven el trabajo desde otra perspectiva. He terminado mi exposición, espero haya sido de su agrado y de mucha utilidad. Muchas gracias.